Amigos y hermanos, vamos a la segunda parte del video sobre las iglesias de Cristo. ¿De dónde nacen las iglesias de Cristo? Bueno, las iglesias de Cristo nacen de esta época llamada el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, a inicios del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? Los Estados Unidos se van expandiendo hacia el oeste. Y en esa expansión hacia el oeste, en las llamadas zonas de frontera, había mucho caos, mucho desorden social, alcoholismo y otras cosas. Entonces, en ese contexto surge un avivamiento, es decir, personajes que van predicando de pueblito en pueblito, predicadores itinerantes, las iglesias que se van constituyendo en los nuevos pueblos, como habían espacios amplios al aire libre. Ellos realizan lo que ahora se llamaría campañas evangelísticas o cruzadas evangelísticas. Hay mucha gente que se convierte, pero obviamente no todos los mensajes y no todos los grupos que se iban formando eran ortodoxos. Había gente pues que no eran trinitarios, había gente que tenía ideas medias raras en cuanto a la fe y en cuanto a las iglesias. Y dentro de estos grupos que se van formando, existen dos grupos que se llaman restauracionistas, porque lo que ellos buscaban era restaurar la iglesia a su forma original, a la que se daba en el primer siglo y que está plasmada en el Nuevo Testamento. Un grupo era liderado por un hombre llamado Barton Stone y estaba concentrado en Kentucky. El otro grupo era liderado por Alexander Campbell, primero por su padre y luego por él, por Alexander Campbell, en la parte occidental del estado de Pensilvania. Estos dos grupos, en el año 1832, se fusionan, se unen y forman lo que se llegaría a llamar las iglesias de Cristo. Por eso es que Kentucky, por ejemplo, sigue siendo hasta ahora uno de los lugares con mayor presencia de las iglesias de Cristo. Los 5 estados donde hay mayor presencia de la iglesia de Cristo en Estados Unidos son Texas, Tennessee, Kentucky, Arkansas y Alabama, es decir, la zona sur y medio oeste del país, que es justamente esta zona de frontera de inicios del siglo XIX, donde el país se iba expandiendo. En Las iglesias de Cristo luego se expanden a otros países. Actualmente se considera que hay aproximadamente 3 millones de afiliados a las iglesias de Cristo, de los cuales 1.100.000 aproximadamente hay en los Estados Unidos. Han bajado un poco porque hace más o menos 15 años eran 1.300.000. Bueno, este descenso no es solamente de ellos, la mayoría de las iglesias ha descendido en su membresía, pero actualmente son más o menos 1.100.000 en Estados Unidos. En la India son casi 1 millón. Y en los países africanos donde hay iglesias de Cristo, si juntamos todos los países africanos, suman también casi 1 millón. Entonces, esos son los 3 lugares donde hay mayor cantidad de iglesias de Cristo: Estados Unidos, India y en el continente africano. También hay una regular cantidad de presencia de iglesias de Cristo en Brasil y luego es muy poca en el resto de países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, básicamente es Estados Unidos, India, África y por ahí un poco Brasil, ¿no? Esa es la presencia a nivel mundial de las iglesias de Cristo, pero en total somos más de 3 millones de personas. No es una cantidad pequeña. Y están muy repartidos también. Es decir, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las iglesias de Cristo ocupan el 5.º lugar en número de congregaciones, aunque el número de miembros están por debajo de este ranking, pero en número de congregaciones solamente están por detrás de la Convención Bautista del Sur, de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Católica y de las Asambleas de Dios. El 5.º lugar lo ocupan las iglesias de Cristo. Esto significa que en muchos estados, especialmente en los estados que he mencionado,
del sur y medio oeste, en muchos pueblitos hay iglesias de Cristo, que quizás tengan 30, 40 personas, pero están muy dispersos y hay una influencia cultural de estas iglesias. Ahora, como les dije en el video anterior, una característica de las iglesias de Cristo es su completa autonomía. Y eso tiene relación justamente con el origen histórico de las iglesias de Cristo en estos lugares donde básicamente se primaba el individualismo. Y en estas zonas del país hay un mayor énfasis en el individualismo. Entonces no es coincidencia de que en lugares donde se privilegia el emprendimiento individual, donde se privilegia el tratar de hacer las cosas por ti mismo y tener desconfianza con respecto a las instituciones, con respecto al Estado, no es casualidad que una iglesia de las características de la iglesia de Cristo haya tenido éxito, porque más o menos encaja dentro de la mentalidad de las personas que viven en estos lugares. Las iglesias de Cristo tuvieron dentro de su historia una división grande en 1906. Esto se debió a que un grupo de iglesias de Cristo se separaron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con que no se pudieran tocar instrumentos musicales en las reuniones congregacionales. Y también porque ellos sí apostaban por crear agencias misioneras para poder enviar a hombres a otros lugares a predicar el Evangelio. Mientras que los más estrictos, ellos consideraban que tanto los instrumentos como las agencias misioneras no tenían base bíblica y por lo tanto no eran permitibles. Luego, ya en las iglesias de Cristo que quedaron después de esta ruptura de 1906, se ha formado también otro grupo, que aunque sigue formando parte de las iglesias de Cristo, es un grupo que se conoce como los no institucionales. Este grupo es un poco más estricto en cuanto a no hacer nada que no esté explícitamente registrado en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, ellos indican de que no hay argumento bíblico para dividir en edades y en género las clases de escuela dominical. Por lo tanto, ellos tienen una sola clase para toda la congregación. También indican de que en las instalaciones de la iglesia solamente deberían realizarse actividades relacionadas a la adoración a Dios y a la instrucción doctrinal. Por lo tanto, ellos no construyen salones de compañerismo, no construyen lugares para practicar deporte, no construyen nada que no tenga directamente que ver con la adoración a Dios. Y algunas de estas iglesias más estrictas también aseveran que por ningún motivo las congregaciones deben asociarse en redes para auspiciar misioneros o para crear institutos bíblicos o para hacer ayuda social o por ningún motivo. Cada congregación es completamente autónoma, no tiene por qué asociarse con otras y si no tiene los recursos para realizar estas cosas, pues simplemente no se hace. Entonces, estos no institucionales son los que son más solo escritura, digamos, a rajatabla. Ellos solamente hacen lo que está explícitamente prescrito en las escrituras. Eso es lo que ellos pues indican. Pero también hubo una reciente ruptura dentro de las iglesias de Cristo en 1993, porque hubo un grupo que se conoce como el Movimiento Boston, porque el líder de este grupo se muda a Boston, pero él había iniciado este movimiento en la Universidad de Gainesville, en Gainesville, en Florida, y básicamente esta persona tenía toda la doctrina de las iglesias de Cristo, pero tenía un método de discipulado distinto, un método de discipulado
en el cual algunos consideran que tiene características de culto, es decir, de un grupo sectario, controlador. Y entonces este hombre, luego de hacer ese trabajo con los universitarios en Gainesville, se muda a Boston, tiene éxito en su congregación en Boston y poco a poco todas las iglesias que se van asociando con este movimiento empiezan a tomar un cariz distinto hasta que oficialmente hay una ruptura en 1993 y se forman las Iglesias de Cristo Internacional. Entonces, actualmente hay 4 grupos que descienden de las Iglesias de Cristo que se formaron en 1832. El grupo principal, que se sigue llamando Iglesias de Cristo, luego del grupo que se separó en 1906 están las iglesias cristianas y luego en 1968 hubo una separación, dado de que habían dentro de estas iglesias cristianas algunas iglesias que tenían una interpretación bíblica un poco más moderna, más heterodoxa en algunos casos y un enfoque más ecuménico. Entonces, en 1968, este grupo que se había separado en 1906, a su vez también se dividió. Y entonces estas iglesias más heterodoxas, más ecuménicas, empezaron a llamarse iglesias cristianas, entre paréntesis, discípulos de Cristo, o simplemente conocidas como discípulos de Cristo. Esta es, digamos, la rama más progresista de las iglesias de Cristo, que tienen su origen en las iglesias de Cristo en el movimiento restauracionista. Estas iglesias tienen buena comunión con la iglesia episcopal, con la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, con la iglesia evangélica luterana en América, con la iglesia metodista unida, es decir, con las iglesias más liberales. Entonces, hay 4 grupos: las iglesias de Cristo, las iglesias cristianas entre paréntesis discípulos de Cristo y estas iglesias de Cristo internacional. Este es el panorama de las iglesias de Cristo en la actualidad. Ahora, hay iglesias de Cristo que tienen el nombre, pero ya no conservan estos rasgos distintivos. Bueno, es posible que tú hayas encontrado alguna de estas iglesias y tú dirás, pero aquí veo que sí hay música o veo de que algunas cositas que se han dicho aquí no son exactamente como las veo. Claro, es porque como cada congregación es completamente autónoma, conforme va pasando el tiempo, algunas se pueden ir poco a poco alejando de estas doctrinas distintivas. Pero igualmente se siguen llamando iglesias de Cristo, se siguen identificando con el movimiento restauracionista. Y su forma de gobierno sigue siendo a través de ancianos, de manera plural, no tienen un pastor ordenado, sino solamente un predicador. Entonces, siguen teniendo, digamos, el marco general de las iglesias de Cristo, aun cuando hayan suavizado algunos puntos. Ahora, ¿cuál es mi evaluación final? ¿Son una secta o son la restauración del cristianismo primitivo? En realidad, ninguna de las dos cosas. No son una secta porque no niegan ninguna doctrina fundamental de las escrituras, a pesar que Barton Stone no era trinitario, era un hereje, y Campbell, él sí era trinitario, pero él rechazaba usar el término Trinidad. ¿Por qué? Porque el término Trinidad no aparecía en la Biblia. Entonces él era pues muy solo escriturista, ¿no? Solamente usaba términos que aparecían en la Biblia. Por eso él rechazaba el término Trinidad, pero sí estaba de acuerdo con el concepto de la Trinidad. Mientras que Stone sí rechazaba el concepto también. Pero al parecer Campbell ganó en esta batalla doctrinal porque la gran mayoría de líderes de las iglesias de Cristo a lo largo de la historia se han manifestado a favor de la Trinidad. Aunque como cada congregación es autónoma, pues no se sabe muy bien lo que algunas congregaciones pueden estar enseñando. Pero en líneas generales ellos no han negado ninguna doctrina fundamental, pero sí tienen características sectarias en cuanto a lo sociológico. Es decir,
ellos consideran que, muchos de ellos siguen considerando que son la verdadera iglesia, es decir, la verdadera forma de ser iglesia, y que todas las otras iglesias están equivocadas. Ellos siguen pensando que solamente aquellos que han sido bautizados y bautizados de la manera como ellos lo hacen, por inmersión, realmente han alcanzado salvación. Entonces, estas cositas sí podrían identificarlos como sectarios en el sentido sociológico, más no en el sentido teológico. Por supuesto, no son la restauración del cristianismo primitivo, y esto es porque es imposible restaurar el cristianismo primitivo. Y hay un video que yo hice al respecto, que era una utopía tratar de restaurar el cristianismo primitivo, porque el cristianismo primitivo no era monolítico tampoco. Entonces, y si vamos en las mismas cartas del apóstol Pablo, si las analizamos, vemos que hay cambios conforme va pasando el tiempo. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, esta es la imagen del cristianismo primitivo, porque nos estamos quedando con una imagen, pero no con todo el panorama. Bien, hermanos, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Si conocen algún miembro de la Iglesia de Cristo, compártanle este video, denle like. También suscríbanse activando la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Y en los comentarios pongan sugerencias acerca de qué videos quieren que se haga sobre iglesias, sobre temas de doctrina o algún otro tema en general. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima emisión.